siendo hoy 1 de julio de 2025, vamos a dar inicio a la sesión número 4 con la ficha 2879662, perteneciente al programa de formación, análisis y desarrollo de software. Nuevamente recordar que estamos en ejecución de la cuarta sesión, que hace parte de la fase del proyecto de ejecución y que integra las competencias transversales de promover y los resultados de aprendizaje identificados con el código 240201526. En este caso son 4 actividades que tienen el mismo código y por tanto pues son los que integran los 4 resultados de aprendizaje que representan la competencia. En el día de hoy pues vamos a presentar o a describir los lineamientos de las 2 últimas evidencias. Esto debido a que las 2 actividades en cuestión se construyen a partir del mismo paquete formativo. Ese paquete de elementos conceptuales hacen parte del capítulo Ser agente de cambio, que, como les había indicado, está anclado, vinculado a la fase del proyecto de ejecución. Entonces, pues ese paquete de manera muy general tiene que ver básicamente con algunos aspectos asociados al concepto de gestión de conflictos y cómo estos terminan siendo transversales a las diferentes dinámicas de interacción, llámese contexto familiar, llámese contexto social, laboral y demás. Para la construcción de esta evidencia necesariamente se requiere, caballeros, que ustedes desarrollen un abordaje bastante detallado de los elementos conceptuales que están inmersos dentro del paquete formativo. En ese orden de ideas, como se requiere de parte de ustedes como ese ejercicio juicioso de hacer una descripción o una abstracción de todos los aspectos descritos en ese paquete, voy a solamente a limitarme a mencionar en aspectos generales los contenidos que allí se encuentran. Ustedes pues van a hacer el ejercicio de poder retomar todos estos elementos descritos y a partir de ello poder presentar las 2 evidencias que les voy a describir. Esas evidencias obviamente van a tener que tener en mayor detalle la descripción de los elementos vinculados al paquete formativo Ser agente de cambio. En términos generales, ustedes en esta información de apoyo van a encontrar, digamos, la evidencia de cómo a lo largo de muchas décadas de situaciones conflictivas en Colombia, se han generado una gran cantidad de distintos participantes o actores. Estos actores han pertenecido a diferentes movimientos, ideologías y demás. Sin embargo, pese a las distintas evidencias y fuentes de información que fácilmente podríamos apoyarnos para tener una dinámica un poco más adaptativa al momento de gestionar los conflictos, se encuentra que a lo largo de muchísimas décadas, pues el común denominador en la gestión de las situaciones conflictivas han sido los actos de violencia. No importa el color, no importa la ideología, no importa las creencias, se presentan una gran cantidad de actos de violencia que de alguna manera demuestran que estas situaciones van mucho más allá de colores políticos e ideológicos y que tiene que ver necesariamente con una ausencia de elementos o de herramientas que le permitan a las personas o a los líderes en los diferentes contextos donde aparecen, poder gestionar esas situaciones conflictivas de maneras un poco más adaptativas y en ese orden de ideas, pues por poder proteger tanto la dignidad como la integridad de los involucrados. Ustedes en la información de apoyo van a encontrar descripciones de situaciones de conflicto desde los años 1810, donde se hace una mención de lo denominado la patria boba,
pasando hacia los años 40 y 42, donde se presenta otra situación conflictiva al interior de las fuerzas militares denominada la Guerra de los Supremos. También se hace una mención de lo sucedido entre el año 898 y 1902, donde se presenta otra confrontación denominada la Guerra de los 1000 días. Pasan los años y nuevamente se presentan otros eventos, digámoslo así, de gran magnitud, entre ellos el presentado en el año 1948 denominado el Bogotazo. En el 58, a raíz de las diferentes diferencias o contiendas ideológicas desde el punto de vista político, aparece o surge un movimiento denominado el Frente Nacional. En el 1961 se presenta otra situación donde se evidencia de alguna manera esas circunstancias conflictivas en términos de interpretación política de los procesos a nivel de la nación, y surge el movimiento Alianza Nacional Popular, ANAPO. Sin embargo, a pesar, digamos, de los diferentes movimientos, ideologías que se presentan, que de alguna manera promueven o procuran promover diferentes realidades para, digamos, favorecer la situación sociopolítica y económica de la nación, se presentan gran cantidad de diferencias que llevan a nuevos surgimientos de otros grupos, ya en este caso vinculados directamente a situaciones armadas. Entre ellos tenemos en el 64 el surgimiento de las FARC, y hacia el año 1965 se presenta el surgimiento del ELN. Hechos que demuestran de alguna manera situaciones conflictivas que terminan trascendiendo a fenómenos violentos se siguen presentando a lo largo de las décadas. Una situación de estas es el posible fraude que se presentó hacia el año 1970 en las elecciones del país para elegir presidencia, y pues hecho que desafortunadamente genera mayor distanciamiento en las maneras como se interpreta la administración del Estado, y sobre todo pues surgimiento de diferentes situaciones de violencia. En el 74 se presenta al fin a el denominado Frente Nacional, y en el 1980 pues también ustedes van a encontrar información en los elementos de apoyo que describen otros hechos de gran violencia, digámoslo así ya en este caso, que podían ser seguidos a nivel nacional, gracias pues al auge de los diferentes sistemas de comunicación. Entre estos está de manera, digamos, un poco más detallada los diferentes hechos violentos que se presentan a raíz del surgimiento, más bien de la bonanza del narcotráfico. En 1985, posiblemente ligado a la bonanza de ese narcotráfico y, digámoslo así, el fortalecimiento de las diferentes guerrillas, se da una situación de la toma del Palacio de Justicia, hecho pues que de alguna manera queda seriamente marcado como una de las grandes situaciones que lamentar para la vida política de la nación. En 1989 se presenta un hecho también muy sonado y que genera, digamos, eh, eh, aumento de las rivalidades y confrontaciones entre las distintas ideologías políticas, y es el asesinato de uno de los candidatos presidenciales, Galán. En el 90 se presenta la desmovilización del M-19 como una manera de uno de los primeros intentos de poder gestionar esas situaciones de diferencia en la manera como se entiende el Estado, cómo se administra este, y procurando de alguna manera generar circunstancias donde los conflictos, las diferencias se pueden gestionar sin la utilización de las herramientas o los métodos de violencia. En el 93 se describe que uno de los líderes de la bonanza del narcotráfico mencionada en los años 80 es dado de baja
y muy conocido a nivel mundial como Pablo Escobar Gaviria. Hecho pues que también representó la captura o el asesinato de este también representó una gran cantidad de hechos de violencia a lo largo de varios departamentos. En el 97 se empiezan a dar, digamos, las información sobre diferentes hechos de violencia que se han dado en poblaciones distantes a las capitales. Una de las más sonadas fue la masacre de Mapiripán, que se dio en el año 97. Además de esta masacre, pues en la información de apoyo se mencionan otros hechos eh, que son considerados de gran impacto y de violencia en el país y que obviamente pues la idea es que ustedes puedan eh, identificar, describir y referenciar en la información que ustedes van a entregar como informe. Es importante resaltar, vuelvo e insisto, que esta descripción de los diferentes hechos de violencia tiene como propósito principal el que ustedes puedan identificar que estas circunstancias trascienden mucho más de una sencilla disputa política y que tiene que ver necesariamente con estilos de afrontamiento, con maneras de interpretar la situación conflictiva y sobre todo maneras de alguna manera maneras de ejercer el poder, maneras de ejercer la autoridad y, digámoslo así, también maneras de procurar el control absoluto de los procesos de liderazgo en los diferentes departamentos y municipios. Intenciones de poder gestionar las circunstancias conflictivas en torno a los procesos políticos han habido muchos. La información que pues, ustedes van a encontrar poco más detallado lo que tiene que ver con los pormenores y los diferentes aspectos que abarcaron la gestión o la consolidación de un acuerdo final para un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Ese acuerdo pues necesariamente exigió la puesta en marcha de diferentes mecanismos o estrategias para la solución de conflictos de manera pacífica, descripción o estrategias que ustedes encuentran en la información de apoyo mencionadas. Allí, digamos, se narra en detalle cuáles fueron las metodologías de trabajo y se narran los diferentes acuerdos a los que llegaron las partes involucradas en este intento de proceso de paz. Esas metodologías o esas estrategias perfectamente ustedes las pueden implementar también en el abordaje, el análisis o la disposición frente a hechos de carácter conflictivo que puedan tener en el contexto familiar, social o laboral. De alguna manera ustedes a través de esta evidencia pues podrían enriquecer los procesos de gestión de conflictos, los procesos de comunicación y sobre todo las diferentes acciones de negociación que podrían eh, implementar y en ese orden de ideas evitar cualquier circunstancia o posibilidad de que una situación de conflicto trascienda a actos de violencia, ya sea de manera verbal o física. Por favor, tener muy en cuenta pues todos estos lineamientos en cuanto a la metodología o las formas de abordar las situaciones de conflicto, porque la idea principal es que ustedes en la evidencia puedan hacer una descripción de cómo se generan, digamos, propuestas o dinámicas para gestionar con alternativas distintas a la presión, a los actos de violencia, gestionar pues cualquier circunstancia conflictiva. Vámonos entonces ya a mencionar de manera concreta en qué consiste la evidencia o las dos evidencias, perdón, que deben ser entregadas dentro de los tiempos sugeridos para la terminación de esta competencia. Es decir, que estaríamos hablando que las dos evidencias que voy a mencionar van a tener fecha de entrega oportuna desde el 1 de julio del 2025 hasta el próximo 7 de julio del 2025.
Esta fecha, 7 de julio, tener muy presente que es, digamos, la fecha sugerida. Además de la entrega de estas dos actividades, es la fecha sugerida para la culminación de la competencia con su especialidad, lo cual pues necesariamente implica que quienes tuvieran actividades por corregir, por completar y demás que se les hubiesen señalado hasta este momento, pues tendrán hasta el próximo 7 de julio para hacer los correspondientes ajustes. Mencionando entonces en qué consisten las dos evidencias, empiezo por la actividad número 5. Una actividad relativamente sencilla, que lo que solicita es que ustedes construyan un mapa mental donde en dicho mapa describan o incluyan todos los elementos históricos que se mencionan en la información de apoyo y que tienen directa relación con la historia de violencia en Colombia. Insisto, van a construir un mapa mental donde lo van a alimentar con los diferentes hechos históricos asociados a la violencia que se ha presentado en Colombia y que está inmerso dentro de el material de apoyo que tienen disponible. Es importante tener muy presente que ese mapa mental pues debe ser de la autoría propia. Conozco muchos mapas mentales para esta actividad y la idea es que pueda identificar los elementos y el estilo personal que tienen al momento de la entrega o la construcción de estos mapas mentales. Mapa mental donde usted escriba los hechos históricos que representan de alguna manera los diferentes momentos o evidencias de violencia en la historia de la administración de este Estado. Como segunda recomendación, tener presente que ustedes pueden entregar esta evidencia valiéndose de cualquier herramienta tecnológica con la que cuenten. Si quieren utilizar Canva, si quieren utilizar PowerPoint, si quieren hacerlo a mano, pues todas las posibilidades están dadas, que es lo importante, pues que usted garantice que esa informe de evidencia tiene la propia autoría. Para la evidencia número 6, de manera específica, pues la idea de que ustedes construyan un informe donde van a presentar un cuadro comparativo que haga una caracterización o haga una representación a través de ese cuadro de dos hechos o dos procesos de paz que se han presentado en manera distinta, pero que tienen similitudes en muchos aspectos, entre Colombia, es decir, tomar los elementos que se describen en el material de apoyo sobre el proceso de paz colombiano y compararlo con algún proceso de paz que exista dentro de la historia de la humanidad y que de alguna manera ustedes consideran que tengan similitudes con lo que sucede en Colombia. La información o la actividad sugiere lo presentado a nivel de conflicto en Sudáfrica, ¿sí? Pero si usted quiere tomar de pronto otra historia porque la ha conocido, porque la estudió o porque en su proceso de investigación le surgió otra nación u otro proceso, lo puede hacer, no tengo inconvenientes. ¿Qué es importante? Que planteen el esquema de un cuadro comparativo y que escojan de manera adecuada los indicadores que va a utilizar para hacer esa comparación, ¿sí? En la información pues se mencionan varios elementos, quiénes intervinieron, cuál fue la manera actual de las partes involucradas en el conflicto, cómo gestionaron esa situación de conflicto, cuáles eran las intenciones o los intereses que tenían las partes involucradas,
cuáles eran las circunstancias políticas que se presentaron, cuáles eran las circunstancias económicas y sociales o culturales que se dieron en las naciones involucradas en ese conflicto. Y finalmente, pues, cuáles fueron las estrategias de solución de ese conflicto que usted identifica fueron las que posibilitaron ese acuerdo como tal. Y luego, pues, vienen unas preguntas de reflexión que ustedes las pueden hacer para complementar ese cuadro comparativo. ¿De qué manera considera usted que se puede fortalecer un proceso de paz al ser reconocido como un derecho humano? ¿Cómo cree usted que puede aplicar de alguna manera la información de apoyo pues a las diferentes realidades que usted enfrenta, ya sea en el terreno laboral, personal, social y demás? ¿Y cuáles son las responsabilidades que individualmente se tienen ante pues, las diferentes oportunidades de una convivencia pacífica en los entornos donde usted considere es esencial de pronto abordarlo? Esa es como, digamos, la actividad número 6, cuadro comparativo con las preguntas de reflexión. Y la actividad número 5, elaboración de un mapa mental donde usted represente los diferentes hechos de violencia que están narrados en el material de apoyo. Instructor, en la actividad número 5, yo vivo en tal zona del país y quisiera alimentarla con otros hechos de violencia que me parecen relevantes. Lo puede hacer. Ya he tenido experiencias de otros aprendices que han hecho mención a varias situaciones que se han dado en sus departamentos, en algunas regiones, y que para ellos fueron igualmente relevantes. Esas son las dos actividades en concreto que están proyectadas para esta semana con fecha final el 7 de julio. No sé si los presentes tengan alguna pregunta, inquietud, comentario hasta el momento. No, ninguna, profe. Bien. ¿Ustedes me pueden recordar cuántos compañeros en este momento están conformando la ficha de ustedes? Dame un ¿Alguien momento, tiene ese profe. dato? 21, 22, si no sé. 21, 22. Por acá José dice que 16. Bueno, entre Correcto. 16 y 21, digamos que voy a moverme con ese dato. Aquí les comparto en este momento un reporte de las entregas que se me genera hasta el día de hoy antes de mediodía, ¿sí? Este es como un seguimiento que hago hasta el día de hoy antes de mediodía. Entonces, tener presente que hay varios aprendices que tienen pendientes y que si miramos el número de integrantes que me mencionan, pues me quedo un tanto preocupado porque no tenemos un porcentaje de entregas lo suficientemente significativo, ¿sí? Entonces, tener muy presente para todos que la competencia se termina el 7 de julio. En ese orden de ideas, el día 8 de julio estaría yo entregando los informes a coordinación. Lo que no quedó dentro de las entregas en dichas fechas, pues eh, no quiero, no quiero pues, generar como el sinsabor de manifestarlo, pero tengo que ser claro, quedarían como elementos para ser considerados dentro de los comités de evaluación y seguimiento que se hace. Listo, entonces, por favor, quienes tengan algún pendiente, pues ir colocándose al día. Este es un reporte, insisto, que fue elaborado hasta antes de mediodía. Por tanto, si hay alguna evidencia que se envió en las horas de la tarde, no está descrita en este informe. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, inquietud, comentario adicional. Profe, una preguntita. Sí, señor. ¿Y todas las actividades están abiertas hasta el 7? Todas las actividades van a estar disponibles hasta el 7. Claro que, muchas gracias. Gracias por la pregunta, Barbie.
¿Alguien más tiene alguna pregunta, inquietud? Por aquí en el chat. Permítanme un segundo. Ok, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces creo que puedo ir dando por terminada la sesión para efectos de que, por favor, pues, en la medida de las posibilidades empiecen a avanzar en estas dos últimas evidencias y vuelvo, insisto, los que tienen pendientes se puedan colocar al día. ¿Listo? Agradecerle la participación a todos por acompañarme en esta sesión y bueno, espero que tengan una feliz noche y un excelente inicio de semana. Vale, feliz noche, profe. Muchas gracias.